Hola, ¿qué tal? Buenos días. Empezamos lo que sería el tour, primer día oficial de tour. A ver, un par de cositas. ¿Dónde estamos? Estamos en el Drepung Monasterio, en el monasterio de Drepung. Está como una ladera de una montaña. El de altura es realmente real. O sea, tengo un dolor de cabeza que no me aguantó, ¿vale? Y me falta el aire. Por la noche sobre todo se nota más. Era la primera noche y cuando estaba en lo que es la cama me faltaba el aire, me ha empezado a doler la cabeza. Bueno, totalmente horrible. Pero bueno, dicen que en principio debería pasarse con los días. Como estamos tan altos, cuando empieza el día, ¿vale? Estamos a 3.600 metros. Cuando empieza lo que es el día, hace muchísimo frío, ¿vale? Pero, hostia, me quedo sin aire. ¡Ah, qué horrible! Pero en cuanto pasa un poquito las horas, ahora son las 10 de la mañana, y empieza a salir el sol, la temperatura aumenta un montón. Y aprovechan lo que es la ladera de la montaña para construir lo que sería el templo de color blanco, que resalta muchísimo, sobre todo cuando le da el sol. Fijaros esto, lo enorme que llega a ser, ¿eh? O sea, son como muchos templos sueltos. Aquí nos han dejado, ¿no? Entonces pues vamos pues tirando para arriba. Pero esto es enorme, o sea, wow. Supongo que aquí los templos deben de ser como lo que eran las abadías de los cristianos, que no solo se juntaban a rezar, sino que era también centros de conocimiento, bibliotecas, tenía una pequeña actividad económica, entonces realmente convivía muchísima gente en estos templos. Voy a ver si cojo un poquito de aire, porque aquí me espera una escalera que no vea. Esto, yo no sé si el budismo será bueno para el alma o no, pero os aseguro una cosa, para el cuerpo y para el cardio sí que lo es, ¿eh? Wow, tengo que reconocer que esta habitación es realmente impresionante. Como tiene este toldo de color naranja, da un efecto increíble y ves a todos los monjes vestidos del mismo color. Voy a ver si me puedo subir a la segunda planta y voy a grabar desde aquí arriba, pero es realmente muy impresionante. Más que hay muy buen ambiente, o sea, esto debe de ser una hora de relax o lo que sea, y están todos los monjes pues tranquilamente tomando su cervecita, pero tienen latas de Coca-Cola y tal, así que tiene que ser como una especie de momento de descanso, pero esto es simplemente espectacular. No sé si se capta bien por la cámara, pero es wow, cuando entras aquí, supongo que lo habréis visto, ese color naranja que te invade, es wow, es un efecto realmente espectacular. Y bueno, qué decir, qué borrachera de budismo que te pega el guía. O sea, esto es muy interesante porque lo que nos ha llegado a Occidente es esta versión del budismo, de la meditación, el autoconocimiento y todo este tipo de cosas, pero no deja de ser una religión milenaria. Por tanto, como todas las religiones, tiene una gran complejidad. Cada generación añade cosas y cosas y cosas. Y cuando te empiezan a explicar los detalles del budismo, de los dioses, de los lamas, de las sectas que tienen, es wow, es realmente una complejidad brutal. Bueno, como... रुचि पिजी अझै म गर्छु
hau yana hau Mausa teidina tegi bato heri Basne chu samjhadai timro tyo muskanlai. Y bueno, con esto ya acabamos la visita al templo. Pero qué decir, muy intenso. Realmente aprendes muchísimas cosas con el guía en términos de budismo, de cómo funciona la dinámica del templo, de los monjes. Es muy interesante. También habla de que es muy difícil ser monje. O sea, cuando tú ves a estos señores por aquí, este que pasa por detrás, claro, estos practican el celibato, no pueden beber alcohol, y hablan de que cada vez hay pues menos monjes, como nos pasa a nosotros con los curas, ¿no? Demasiado complicado. Pero una de las cosas que ellos van contando, lo que pasa es que supongo que abiertamente a los guías no se les deja hablar, es lo que está metido el gobierno chino de por medio. Entonces parece que controla el número de monjes que pueden haber y cosas por el estilo, pero tampoco entra mucho en detalle. Lo que os he comentado antes, me da la sensación de que es un pueblo donde aquí pues vienen unos a rezar, otros a estudiar, otros a meditar. No lo sé cómo funciona exactamente esta religión, pero incluso tiene una cocina, que es aquello de allí, con lo cual dan de comer a la gente. Y qué decir, pues conservan su pequeña isla de tradición en un Tíbet cambiante, como podéis ver allí delante. Todo es construcción nueva, edificios y edificios altos que están cubriendo lo que es el río, y que bueno, que poco a poco pues están cambiando y está haciendo que esta forma de vida milenaria aquí del Tíbet pues poco a poco quede menos que como algo para que visitemos los turistas, ¿no? Un poquito triste, pero bueno, es lo que está pasando aquí en Tíbet. ¿Qué piensas del café? ¿El café es bueno? Adesso io fare espresso qua. Che un italiano. Perfecto. Aquí tenemos a un italiano supervisando en Tíbet cómo se hace el café. Cappuccino? Cappuccino del Tíbet, gracias. Ok, conseguí un cappuccino en el Tíbet. Y bueno, nos vamos acercando a otro templo que ya estoy viendo por ahí delante, no sé si lo podéis ver por allí. Y una cosa que os quería hablar es el tiempo. O sea, el tiempo es una auténtica locura. Como estamos a tantísima altitud, cambia muy rápido. De hecho, antes en el vídeo me han visto con gafas de sol y todo, y hacía muchísimo calor. Bueno, pues por la mañana salí del hotel, hacía frío, pero frío que casi de abrigo. Luego se ha levantado el sol y era para ponerse crema solar, un calor para ponerse pantalón corto. Y ahora se ha nublado y mirad las nubes que están viniendo por ahí, y se escuchan incluso truenos, así que lo mismo va a llover. Bueno, ellos dicen que en un día se pueden ver 4 estaciones y la verdad es que sí. Bueno, pues a ver, el templo donde estoy, que os enseño la entrada, es este, ¿no? Es el Sera Monastery, y es famoso porque se hacen los famosos debates budistas, que no sé muy bien de qué debaten, por lo que comentan, debaten de cosas relacionadas con el budismo, no debaten de política ni cosas así, porque si no llegarían a las manos. Así que voy a entrar, aquí parece que dejan grabar, y a ver si os puedo enseñar uno de estos famosos debate budista, a ver si se gritan mucho, se gritan poco, o qué tal está. Vamos a verlo. Pues esto no sé cómo funciona, pero está el tipo este, que está como pegando palmadas y gritando, y delante suyo, no sé si lo podéis ver, tiene a otro grupo de personas que le van contestando, y el tío se va encabronando cada vez más.
y todos los otros se van partiendo el culo. O sea, no sé muy bien yo esto de qué va lo mismo. Pues estoy aquí con mi amigo Mateo, aquí del grupo italiano, y una curiosidad es que yo os dije que yo había venido en avión. Pues aquí Mateo ha venido en tren. En tren, En tren desde Xi'an, ¿verdad? ¿Cuántas horas? 24 horas. 24. 24 horas. O sea, un tren de 24 horas desde Xi'an a 5.000 metros de altura. Y lo que me comentaba es que el tren es presurizado. Presurizzato con l'ossigeno. Y que además de estar presurizado el tren tiene bombonas de oxígeno, porque la transición desde venir de Xi'an hacia aquí sería demasiado fuerte. Ahora mucha altitud porque es el tren más alto del mundo, pasa a 5.000 metros de altura. Y bueno, ahora nos hemos salido a dar un paseo, son las 9 de la noche y como podéis ver mucha gente todavía paseándose por la calle.